4, ¿sí? 4 por 4. Y aquí está el K total, ¿no? K total. La suma de los elementos de hormigón con los elementos de acero. ¿Sí? Tengo aquí el vector de cargas que se calculó en un programa previo. Y aquí ya tengo el cálculo de las coordenadas generalizadas con minúsculas de la estructura, los grados de libertad, ¿sí? Y aquí el ensamblaje de Q en P. Miren, para el elemento 1, el elemento 2, ¿sí? Todo esto ensamblado. Elemento 11, y aquí el ensamblaje para las diagonales. Recuerden, en este caso ya solo 4 términos, vector de colocación de 4 términos, ¿sí? En globales, ¿sí? Aquí está el cálculo en coordenadas globales para los elementos de hormigón, para los elementos de acero, 4 términos. El resumen, ¿no? Miren, todos los elementos, las diagonales. Ahora, bueno, aquí estoy presentando las matrices T2-3 para las diagonales, 4 por 4, ¿sí? Y el cálculo en P locales, ¿sí? Para los elementos de hormigón, para las diagonales. P totales, recuerden que hay que agregar el problema primario en los elementos cargados, ¿sí? Y finalmente tengo la solución final, P totales. ¿Sí? Entonces, rápidamente la interpretación, ustedes ya saben, no me voy a demorar en eso, voy a escribir nada más la interpretación de lo que serían las diagonales, ¿sí? Entonces tengo esta parte, ¿no es cierto? Tengo así, tengo una diagonal aquí, otra diagonal acá, tengo así y tengo así, ¿sí? Entonces, con rojo. ¿Qué es lo que obtuve? Voy a graficar de las diagonales nomás, ¿no es cierto? Miren, me dice 0,56, 0,6 le voy a poner, negativo abajo, 0,6. Sería así, ¿no es cierto? 0,6, ¿sí? Y 0,6, ¿sí? Estoy redondeando, ¿no? Estoy redondeando. Sería positivo así, 0,6. Para la otra diagonal me dice 3,3, ¿sí? 3,3 positivo. Entonces, ¿dónde está el nudo inicial, no es cierto? Miren, está acá arriba. Sería así positivo, ¿no es cierto? 3,3. Y acá negativo 3,3. ¿Sí? Para el caso de las otras diagonales, algo similar. Y ahí la interpretación de los elementos de hormigón ya la hicimos. Pienso que no es ningún problema. Recuerden, estamos en coordenadas locales, ¿sí? La interpretación es en coordenadas locales. La solución total está en coordenadas locales. Listo. No sé si tienen alguna pregunta del ejercicio que acabamos de presentar. Y en general sería ya una aplicación tipo, ¿sí? Que nos serviría para cualquier ejercicio, ¿sí? Recuerden, los conceptos, de eso no ha cambiado. Cuando estamos en pórticos, estamos con elementos empotrado, y cuando estamos en armaduras articulado, en realidad sería eso nada más, ¿sí? De tenerlo presente. ¿Estamos? Sí, Listo, entonces. Bien, entonces con eso vamos a terminar esto en lo que tiene que ver al cálculo de los pórticos con el sistema 3, método de los desplazamientos. Vamos a complementar ahora, ¿sí? Con el cálculo de las reacciones, ¿sí? Miren, no hemos calculado las reacciones en ningún momento, ¿no es cierto? Las reacciones en los apoyos. Entonces vamos a complementar esto con el cálculo de reacciones. Sí, obviamente en los apoyos.
reacciones en los apoyos. ¿Sí? Entonces, miren, debemos nosotros analizar que el sistema Q con el cual hemos venido trabajando, ¿sí? El sistema Q con el que se ha venido trabajando, en realidad no permite el cálculo de reacciones en los apoyos, ¿sí? No permite el cálculo de reacciones en los apoyos. Así hemos venido trabajando, ¿cierto? ¿Sí? Con este sistema no podemos calcular reacciones en apoyos. Entonces, para poder calcular las reacciones, se debe plantear un nuevo sistema, ¿sí? Se debe plantear un nuevo sistema Q, el que nos va a permitir calcular las reacciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora en este nuevo sistema? Pues en realidad lo que hay que hacer es eliminar el apoyo, ¿sí? Eliminar el apoyo y considerar grados de libertad, ¿sí? Eliminar el apoyo y considerar grados de libertad. Es decir, como que yo no tengo ahí apoyo, entonces se me convierte en una junta, ¿no es cierto? En una junta que puede desplazarse sin ningún problema, ¿sí? Entonces hablamos, miren, de este nuevo sistema. Miren, entonces tengo un nuevo sistema, ¿no es cierto? Entonces tengo este sistema que ahora, como ustedes están viendo, tiene 6 grados de libertad adicional, ¿sí? 6 grados de libertad adicionales. Entonces, como hemos venido ya viendo con ustedes, si yo tengo 6 grados de libertad adicionales, pues voy a tener una matriz de rigidez K mayúscula, en este caso, de 12 por 12, ¿no es cierto? ¿Sí? Hay que entender que esto se hace únicamente con el objetivo de calcular las reacciones, ¿sí? Ya el procedimiento general, ustedes lo saben hacer, para resolver pórticos, pues no necesito esto, sino únicamente para resolver el cálculo de reacciones. Entonces, voy a tener que calcular una nueva matriz de rigidez, que en este caso va a ser una matriz de 12 por 12. Nuevamente, insisto, solo para el cálculo de reacciones. Esta nos sirve solo para el cálculo de reacciones, ¿sí? Entonces, miren, trabajamos con las mismas ecuaciones, eso no tiene por qué cambiar. Y voy a hacer el siguiente análisis. Entonces tengo que Q es igual a K mayúscula, matriz de rigidez de la estructura, ¿sí? Por Q minúscula, que correspondería a las coordenadas generalizadas. Esa es nuestra ecuación básica, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora bien, en el siguiente análisis nos planteamos nosotros dos tipos de coordenadas, ¿sí? Hablando de los grados de libertad, ¿no es cierto? Dos tipos de coordenadas. Primero, las coordenadas del 1 al 6, coordenadas del 1 al 6, ¿sí? Miren, estas coordenadas están relacionadas con las reacciones, ¿no es cierto? Sí, la coordenada 1, 2, 3, 4, 5 y 6 están relacionadas con las reacciones. Entonces yo hago la división, ¿sí? Hago la partición. Entonces por eso identifico que de la coordenada 1 a la coordenada 6 tienen que ver con las reacciones, entonces las particiono de esta forma. Les voy a llamar coordenadas A de forma general. ¿Sí? Coordenadas A. Luego, digo en 2, están el resto de coordenadas, ¿no es cierto? Estaría la coordenada de la 7 a la coordenada 6. Les voy a denominar coordenadas B o el resto de coordenadas.
Las coordenadas B están asociadas, obviamente, a los grados de libertad reales de la estructura, de las juntas exteriores, ¿no es cierto? Lo que nosotros hemos venido ya calculando, ¿sí? Entonces, en función de esto, vamos a plantear la partición, ¿sí? La partición en la ecuación general. Esta es la ecuación general, ¿no es cierto? Entonces, esta está en este recuadro, pues planteada de forma general, ¿sí? Ahora la vamos a particionar en función de las coordenadas A y coordenadas B. ¿Cómo quedaría ese sistema? Entonces, voy a escribir aquí. Tendría QA, voy a decir más las reacciones. Entonces voy a llamar R, ¿sí? A las reacciones. Y aquí quedaría QB. Esto en función de las coordenadas A y coordenadas B. ¿Sí? Eso en cuanto a Q mayúscula. Ahora, voy a particionar K mayúscula. Quedaría de la siguiente forma. K, A, A, K, A, B, K, B, A y K, B, B. Ahí está. Ahora voy a particionar Q minúscula. Quedaría QA y QB. ¿Sí? De esa forma quedaría planteado el sistema. ¿Sí? De esa forma quedaría planteado el sistema. Está particionado. Ahora tenemos que hacer obviamente también un análisis, ¿no es cierto? Recuerden que este sistema Q mayúscula, Q minúscula rayado que le puse aquí, es un sistema, digamos, ficticio, ¿no es cierto? ¿Sí? Solo con el objetivo de ver si se puede calcular reacciones. Entonces, tenemos que plantear justamente ese análisis. Entonces, me voy acá, recuerden ese sistema. Vengo acá y analizo, ¿no es cierto? Miren, yo tengo que QA QA, ¿sí? Es el vector de cargas, recuerden Q mayúscula, vector de cargas asociadas a las coordenadas del 1 al 6, ¿sí? Entonces, miren, regreso acá para que ustedes no se vayan a perder. Miren, nosotros habíamos planteado en nuestro sistema Q mayúscula, Q minúscula original, ¿sí? Luego hablábamos de Q mayúscula asociado obviamente al sistema Q minúscula, ¿no es cierto? Entonces teníamos todos los procedimientos. ¿Para qué? Para transformar las cargas, el sistema de cargas cualquiera, aplicado en este pórtico, transformar en unas cargas puntuales que se ubican, ¿sí? O que se aplican únicamente en los grados de libertad. Así hacíamos, ¿no es cierto? Ahora, nuevamente, ustedes analicen aquí, ¿sí? Si yo tengo un sistema de cargas cualquiera, entonces debo trabajar con ese sistema de cargas de tal forma que se creen cargas únicamente aplicadas en las juntas, en función de Q minúscula, ¿no es cierto? Así era, ¿no es cierto? Pero si ustedes analizan la estructura real, si yo tengo un sistema de cargas acá, pues en realidad no es que acá en los apoyos yo voy a tener cargas, es decir, en las coordenadas 1, 2 y 3, 4 y 5 y 6, pues en realidad no va a haber nada, ¿no es cierto? ¿Sí? No va a haber nada. ¿Cuándo posiblemente exista aquí valores en Q? Cuando tal vez yo diga voy a aplicar una carga aquí en el empotramiento, ¿no es cierto? Que la condición real de carga sea aplicar ahí una carga. Pero eso no es lógico, ¿no es cierto? Adicional también, ¿cuándo? Cuando yo tenga aquí una carga aplicada en la columna, ¿no es cierto? Puede ser un poco más real pero ni tanto, ¿no? Una carga aplicada en la columna en esa dirección, ¿sí? Ahí voy a tener valores en el QA que me corresponde a las coordenadas 1 al 6, ¿sí? Y si eso no ocurre, que en realidad les estoy mostrando que son estados un poco, digamos, no tan lógicos, ¿sí?
nosotros decimos que QA es igual a 0. No existen cargas en las columnas ni tampoco en el empotramiento. Este vector debería ser 0. ¿Sí? Tengo que R mayúscula son las reacciones, ¿no es cierto? ¿Sí? QB, esto es ¿sí? ¿Me escuchan, jóvenes? Inge, ¿podrías repetir la última parte? No se le entendió. ¿Desde dónde? ¿Desde R o desde QA? Desde QB. Desde derecha. Ah, QB. Sí. Entonces les decía que QB es distinto de 0, ¿sí? Porque son las cargas, en realidad, el sistema de cargas que se aplica en la estructura. Corresponden a las coordenadas. Corresponden a las coordenadas 7, 8, 9, 10, 11 y 12 que sí existen, ¿no es cierto? Sí. El QB corresponde a las coordenadas 9. Decimos si existen, porque Se está cortando, Inge. Disculpe. que aplica. Sigue entrecortado, Inge. No se le escucha, Inge. Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, Inge. Sí, Inge. Sí, Inge. Sí, Inge, sí se le escucha. Ya, entonces les decía, justamente miren, las coordenadas QB, sí, en este caso QB mayúscula,
Sí, QB mayúscula está relacionado Ahorita con... ya no se le escucha, Inge. ¿Me escuchan ahí, por favor? Sí, Inge, sí se le escucha. Sí, ingeniero, se lo escucho. Ya, esperemos ya se estabilice, a veces es un tema de la conexión. Bueno, entonces estábamos analizando QB mayúscula, ¿no es cierto? El vector de cargas QB mayúscula. En este caso, este vector es distinto de 0, les decía, porque está relacionado a las coordenadas 7, 8, 9, 10, 11 y 12, que en realidad esas sí existen, pues, ¿no es cierto? Porque podemos tener cualquier carga, sea en la viga o en los nudos, ¿sí? Entonces, ese término existe distinto de 0, ¿sí? Entonces, necesitamos nosotros dar solución al sistema planteado. Pero ahora, también hay que establecer cómo se realiza la partición de K mayúscula, ¿no es cierto? Sí, entonces, miren, les voy a repetir aquí K mayúscula, cómo es la partición de K mayúscula. Habíamos dicho, miren, K A A, K A B, K B A y K B B. ¿Sí? Sería así, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo determinamos esa partición? Pues ustedes están ya mirando, ¿no es cierto? Sí. Y en función de qué están estas submatrices, sería en este caso, ¿no es cierto? K mayúscula, ojo, que es una matriz, esto debemos tener claro, ¿sí? Que es una matriz que se calcula únicamente para las reacciones, no tiene nada que ver con nuestras matrices anteriores. De hecho, esta matriz es de 12 por 12, ¿no es cierto? ¿Sí? Esta matriz es de 12 por 12, ¿sí? Entonces, estas submatrices, hablando de KAA, KAB, KBA y KBB, ¿cómo se obtienen? ¿Sí? Entonces, como ustedes están viendo en la denominación, pues simplemente en función de las coordenadas A y las coordenadas B. ¿Sí? Entonces, miren, aquí tendría, ¿sí? ¿Sí? Miren, sería aquí NA y NB. Eso en cuanto a las columnas, ¿no es cierto? En cuanto a las filas, sí, también, ¿no es cierto? Vamos a tener aquí. Sí, entonces en cuanto a las filas también, ¿no es cierto? Entonces vendría aquí, esto así. Sí, NA y NB. NA y aquí sería NB, que no me permite escribir, pero bueno, ahí está, NB. ¿Sí? Definida la partición, ¿no es cierto? NA, número de coordenadas A, recuerden, coordenadas A hemos asociado a las reacciones, a los empotramientos, y NB, que sería el resto de coordenadas, las coordenadas normales que ya nosotros hemos trabajado. ¿Sí? Tenemos ahora QA, ¿sí? QA. Desplazamientos y giros serían, ¿no es cierto? Hablando ya de Q minúscula. Desplazamientos y giros. Pero están asociados a las coordenadas A. ¿Sí? Están asociados a las coordenadas A. Pero nosotros sabemos que la estructura está empotrada, entonces esto también vale 0. ¿Sí? Y QB, en este caso QB,
es distinto de 0 y esto está asociado a las coordenadas B, ¿sí? De 7 a 12, ¿no es cierto? A las coordenadas B de 7 a 12. ¿Sí? Entonces, con estas consideraciones, desarrollamos el sistema de ecuaciones. Entonces, ¿qué nos quedaría? Voy a poner aquí una flechita. Me quedaría. ¿Sí? Sería QA más R es igual a K AB por QB. Sí, desarrollando nomás, ¿no es cierto? Y reemplazando lo que acabamos de establecer. Miren, ¿sí? QA más R, si yo digo que QA es 0, sí, me quedaría, sí, miren, KA, QA, KB, QB. Sí, desarrollando nada más. Me quedaría la primera línea. Y tendría la primera ecuación, ¿no es cierto? Esta sería mi ecuación 1. ¿Sí? Y luego, para la segunda ecuación me quedaría QB igual. Me quedaría igual K BB por QB. Que sería la ecuación 2. ¿Sí? De la misma forma, solo reemplazando lo que habíamos establecido. Miren, ¿sí? Sería QB, QBA por QA, ¿no es cierto? Eso es 0. QBB por QB. ¿Sí? Entonces, analizo qué tengo como información. Miren, qué tengo como datos, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué tengo como datos? QBB yo puedo conocer, ¿no es cierto? Es mi vector de cargas normal. ¿Sí? Y también puedo conocer QBB de la matriz de acá, ¿no es cierto? KBB de la matriz K mayúscula particionada. ¿Sí? Entonces, miren, de aquí yo puedo calcular QB. ¿Sí? ¿A qué sería igual? ¿Solo haciendo el despeje o también resolviendo el sistema de ecuaciones lineal? Como ustedes quieran. Entonces sería K, B, B, backslash, QB. ¿Sí? Ahora, esto reemplazo ¿sí? Reemplazo en esta primera ecuación y sabiendo que QA es igual a 0, yo tengo que la reacción me quedaría es igual a KAB por QB. Sí, y yo podría calcular un vector que me entregue las reacciones, siempre estando claros, insistiendo que QA es igual a 0. ¿Sí? Insistiendo que QA es igual a 0. ¿Estamos? No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí.
Entonces, miren, rápidamente les voy a mostrar el cálculo, ¿no es cierto? Sí. Yo voy a trabajar con el pórtico 1. Sí. Voy a trabajar con el pórtico 1, el pórtico de 3 pisos, para calcular las reacciones. Entonces, tengo aquí, me parece que es este. Como ya tengo todos los datos, simplemente tengo que hacer esta operación. A ver, déjenme ver si aquí ya tengo listo. ¿Sí? Aquí miren, cálculo de reacciones. ¿Sí? Entonces tengo que calcular esta matriz K mayúscula, que es una nueva matriz. Es una matriz que en este caso tiene 6 grados de libertad adicionales, ¿no es cierto? Y claro, los vectores de colocación pues son otros. Entonces miren, aquí empiezo. Cálculo de reacciones. ¿Sí? Entonces me genero mi sistema, ojo, me genero mi sistema, el cual va a considerar grados de libertad aquí, ¿no es cierto?, en los empotramientos. 6 grados de libertad adicionales, ¿sí? Entonces, ahora, pues evidentemente, tengo una nueva K mayúscula, ¿sí? Con 6 grados de libertad adicionales. Los vectores de colocación cambian. Miren, aquí estoy poniéndole con este subíndice 1, ¿sí?, a estos vectores para no hacerme un problema con las variables y sus nombres. Y voy identificando. Miren, para el elemento 1, 1, 2, 3, 7, 8, 9. Recuerden cuál es el ejemplo que estoy haciendo. Es este, ¿no es cierto? Sí, este. Entonces ahora tengo aquí grados de libertad adicionales. Sí, eso nada más. Entonces defino los vectores de colocación para cada uno de los elementos. Sí, tengo aquí mi nuevo vector de colocación total, que es solo para el cálculo de reacciones. El número de grados de libertad, aquí le pongo un subíndice para que no se me mezcle con lo que tengo ya hecho arriba. ¿Sí? Ahora es 24. Identifico cada uno de los elementos. ¿Sí? Identifico cada uno de los elementos, eso no tendría mayor variación. Y hago un nuevo ensamblaje. ¿Sí? Un nuevo ensamblaje, ahora con 6 grados de libertad adicionales. ¿Sí? Calculo esta KH1, ¿sí?, que corresponde a esta matriz que me sirve para el cálculo de reacciones, ¿sí? Entonces, voy a hacer la partición. Miren, NA es igual a 6. Depende de los apoyos, obviamente. Aquí, como tengo 2 empotramientos, pues tengo 3 en cada uno, serían 6. Si tengo articulación, pues tendré 5, ¿no es cierto? Si digamos empotramiento y articulación, 5. Empotramiento y rodillo tendré 4. 2 articulaciones tendré 4. O sea, depende de los apoyos, ¿sí? ¿Cómo determino el número de coordenadas B? Miren, aquí estoy planteando de forma general. Sería el número total de coordenadas, que en este caso es 24, NGL1 menos NA. ¿Sí? Estoy aquí ya planteándole de forma general. Entonces ahora voy a calcular las submatrices, ¿sí? Voy a calcular las submatrices. ¿Cómo sería? Aquí tengo la partición, ¿no es cierto? Necesito particionar esta matriz. Entonces, voy a calcular KAA. ¿Cómo la extraigo de esta matriz K total que ya está calculada? ¿Sí? Simplemente en filas le voy a decir que vaya desde la fila 1 hasta la fila NA. Recuerden que este es el límite, ¿no es cierto? Desde la fila 1 hasta la fila NA. Y en columnas igual, desde la columna 1 hasta la columna NA. Ya está. Extraigo KAA de esta matriz K mayúscula 9. Ahora, KAB, ¿cómo sería? Igual en filas, ¿no es cierto? Desde la fila 1 hasta la fila NA, no hay problema. En columnas, ¿cómo sería? Miren, empieza aquí, después de NA. Sí, después de NA. Entonces sería en columnas. Desde NA más 1, o sea, la siguiente columna de NA, ¿hasta dónde? ¿Sí? Hasta la final, ¿no es cierto? ¿Y cómo se define la columna final? Esa columna final tiene que ver, obviamente, con los grados de libertad total. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estoy escribiendo aquí. ¿Sí? KA va a extraerse de KH1, ¿desde dónde? Desde la fila 1 hasta la fila NA, desde la columna 1 hasta la columna NA. KAB va a extraerse de KH1,
¿Desde dónde? Desde la fila 1 hasta la fila NA, desde la columna NA más 1 hasta la columna final, que sería la NGL, número de grados de libertad totales, es decir, sería la columna 24, ¿no es cierto? ¿Sí? Para KBA simplemente es la transpuesta de KB, ustedes ven aquí. Miren, KB, acá es KBA, simplemente es la transpuesta, ¿sí? Y finalmente, KBB, ¿cómo sería KBB? Aquí está, ¿no es cierto? Miren, en filas, esto de aquí, ahora estoy en esto de aquí. ¿Cómo sería? En filas. Desde NA, la siguiente, ¿no es cierto? NA más 1 filas, ¿sí? ¿Hasta dónde? Hasta el total. ¿Cuál es la fila última? La fila NGL, que sería la fila 24, ¿no es cierto? ¿Sí? Y en columnas lo mismo, desde la columna NA más 1, que sería la siguiente de NA, hasta la fila última, que sería la NGL. ¿Sí? Entonces aquí está. Eso estoy escribiendo aquí. Miren, en filas desde NA más 1 hasta NGL y en columnas desde NA más 1 hasta NGL. Ya está la partición. ¿Sí? Entonces, ahora ya puedo calcular. Miren el QB, lo que les decía. El QB tiene que ver con las coordenadas, en este caso, del pórtico, ¿no es cierto? Las que sí existen. Sí, estas, ¿no es cierto? Miren, estas de aquí. Sí, estas de aquí. El QB. Pero estas ya están calculadas, ¿no es cierto? Ya se calcularon arriba en el desarrollo del problema. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Cambio de nombre nada más. QB es igual a QTP1, la de acá arriba, ¿no es cierto? ¿Sí? Miren, aquí está. ¿Sí? Es lo mismo, solo que ahora tengo que cambiarle de nombre. ¿Sí? Y ahora voy a calcular este QB. Miren, planteando la solución del sistema de ecuaciones con el backslash. Una vez que tengo QB, puedo encontrar R. R es igual a KB por QB. Estamos claros que el QA es igual a 0. Estamos, no sé si tienen alguna pregunta. Jóvenes. ¿Y qué puede repetir lo del NA más 1? ¿Por qué le toma desde ahí? Por fin. Miren, yo tengo la matriz, esta nueva matriz K mayúscula. Sí, les escribí por aquí, es una matriz de 12 por 12. Pero esta matriz K mayúscula necesito particionarle, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se particiona? Se particiona en función del número de coordenadas A y el número de coordenadas B. El número de coordenadas A estamos asociando a los apoyos, ¿no es cierto? A estos grados de libertad ficticios que yo le estoy poniendo en donde están los apoyos del pórtico o de la estructura, ¿sí? Entonces, en este caso, como tengo dos empotramientos, tengo 6 coordenadas, ¿no es cierto? O 6 grados de libertad ficticios, ¿sí? 6 coordenadas o 6 grados de libertad ficticios, ¿sí? Esto sería el NA. Ahora, el NB, ¿cuánto es? ¿Sí? El NB, ¿cuánto es? En este caso sería el número total de coordenadas menos estas coordenadas de NA, ¿no es cierto? En este caso, miren, como es de 12 por 12 según el planteamiento, y 6 son las coordenadas de NA, entonces NB sería 6. Para el ejemplo que les estoy mostrando, como ahí tenemos 3 pisos, el número de grados de libertad ya total, incluido el cálculo de reacciones, resulta de 24 por 24, o sea, 6 grados de libertad adicionales. Entonces, si son 6 el NA, el NB, ¿cuánto sería? Sería obviamente 24 menos 6, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso es lo que estoy planteándoles aquí, ¿sí? Solo que le estoy haciendo general, no le pongo 24 menos 6, sino NGL es 24, está aquí ingresado como dato, y el NA estamos aquí digitando, ¿cierto? Entonces ya se calcula el NA. Ahora, lo que usted me decía, ¿no es cierto? Estas
KAA, KAB, KBA y KBB son submatrices de esta matriz K mayúscula. Es decir, ya están calculadas. Solo tengo que hacer la partición. Tengo que extraer de aquí de K mayúscula esta submatriz. ¿En función de qué? En función de las coordenadas, obviamente, en función de la partición. Entonces, ¿cómo extraigo esta KAA? ¿Cómo le digo yo al MATLAB? Digo, seleccione tales términos de la matriz K mayúscula y llámele KAA. ¿Cómo hago eso? Tengo que decirle desde qué fila hasta qué columna de la matriz K mayúscula, ¿no es cierto? Entonces, en filas, ¿cómo sería? Yo tengo que ir desde la fila 1 hasta la fila NA, porque ahí está la partición, ¿sí? Entonces, eso es lo que le digo. Vaya desde la fila 1 hasta la fila NA. En columnas, igual, miren, aquí está NA, aquí está la partición. Entonces, igual tengo que decirle, vaya desde la columna 1 hasta la columna NA. Eso es lo que tengo aquí, miren. ¿Sí? KAA de KH1, que es mi matriz total, en este caso de 24 por 24, extraiga desde la fila 1 hasta la fila NA, desde la columna 1 hasta la columna NA. ¿Sí? Y así para todas, ¿no es cierto? Entonces ahora, miren, para esta de aquí, KAB, en filas, ¿cómo es? Simplemente es desde la fila 1 hasta la fila NA, ¿no es cierto? No cambia. Aquí está la partición. Y en columnas, ¿cómo sería? ¿Sí? En columnas sería, ¿sí? Desde la siguiente columna, después de NA, miren, aquí NA está aquí. No sería desde la siguiente, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo indico la siguiente después de NA? Desde NA más 1, ¿sí? Es decir, desde la columna 7. Sería, recién empieza mi KAB. Entonces, eso es lo que estoy escribiendo aquí, ¿sí? Miren, desde 1 hasta NA en filas lo mismo, pero en columnas desde NA más 1 ¿hasta dónde? Hasta la última columna, ¿sí? ¿Cómo se define la última columna de esta matriz? La columna 12 o la columna 24. Es el número de grados de libertad, ¿no es cierto? Entonces generalizo y le pongo hasta NGL. Miren, aquí está, ¿sí? Hasta NGL, ¿sí? KBA es la transpuesta de KB, eso les mostraba. Ahora KBB, ¿sí? Que es esta de aquí, la que está en el círculo, esta de aquí. En filas, ¿desde dónde va? En filas va desde la fila siguiente a NA. ¿Cómo defino eso? NA más 1. Y en columnas, ¿desde dónde va? Desde la columna siguiente a NA. ¿Cómo defino eso? NA más 1. ¿Sí? Y eso es lo que escribo aquí, miren. ¿Hasta dónde? Hasta la última fila y hasta la última columna. ¿Cómo se definen esa última fila y esa última columna? Pues simplemente con el NGL. ¿Sí? Y ahí sí ya puedo hacer el cálculo. ¿Estamos? Entonces, miren, le voy a ejecutar para que ustedes vean los resultados. Ahí están las reacciones. ¿Sí? Ahí están las reacciones. Rapidísimo, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo sería la interpretación de esas reacciones? Sí, miren, yo estoy planteando este modelo, ¿no es cierto? Siempre la convención, ¿no es cierto? Miren, aquí está, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De izquierda a derecha, de abajo hacia arriba y antihorario. Si me sale negativo, simplemente es en el otro sentido. Entonces voy aquí mismo a hacerle para esto, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sería? Entonces tengo aquí, miren, me dice menos 6 y 25.4. Menos 6 y 25.4. Entonces sería así, ¿no es cierto? 6 y aquí sería así. 25.4. ¿Sí? Y adicional, tengo un momento. De 21. 21.01. 21. Sí, positivo es horario, entonces es así. 21. ¿Sí? Eso en un apoyo. En el otro apoyo sería menos 9, dice. ¿Sí? Menos 9. Entonces igual sería así, ¿no es cierto? Sí, 9. Luego tengo 52 y 24. ¿Sí? 52 y 24. Entonces sería así.
52 y horario el mismo, 24. Esas serían las reacciones. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Está claro, por favor? Sí. Listo, entonces con eso ya terminamos esto y ahora sí tenemos para resolver los pórticos sin ningún problema. Cualquier tipo de pórtico, ¿cierto? Bueno. Listo, jóvenes. Si no hay más preguntas, nos quedamos ahí. Sí, nos quedamos ahí. Recuerden que tienen ustedes que fijar la fecha de la prueba justamente de esto, del capítulo que estoy terminando. ¿Sí? Me avisan, por favor. Listo. Hasta luego, jóvenes. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias.